Bienvenidos a Lucio. Hola, Hugo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, me invitaste a participar en esta maravilla de podcast y dije, sí, acepto, a la primera. Ay, no, yo estoy, de verdad, me siento muy halagada, no, yo fascinerosa. O sea, yo sí me siento soñada. Eres, porque luego yo he escuchado cómo hablas y bueno, también en el ámbito terapéutico he conocido mucho de ti y me impresiona mucho este manejo que tienes de deconstrucción de muchos temas que todos le tambaleamos por ahí. Pero, pues, bienvenido. Antes que nada, él es Hugo Gómez, psicólogo, terapeuta y gran fan de la vida. Gran fan de la vida, exactamente, gran fan de la vida, de divertirnos y de pensar que siempre hay otros modos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me ha caracterizado desde que era muy chavito es preguntar cosas. Mi mamá estaba harta de que yo preguntara cosas, mi papá se hartaba de que yo preguntaba cosas, hablaba mucho. Entonces de pronto mi mami me decía, ya cállate tantito, ya no preguntes tanto, ¿no? Porque este afán de preguntar y de pensar que otras formas son posibles, ¿no? Me ha llamado mucho a hacer psicología, a hacer psicoterapia, a preguntar, a ser curioso. Encajo mucho con esta frase justamente de la gran Rosario Castellanos, una feminista imprescindible en el país, Rosario Castellanos, que justamente piensa esto, ¿no? Escribió esto. El legado de Rosario, entre muchos otros, es pensar que otras formas son posibles, otros mundos son posibles. Y dije, claro, otros mundos son posibles. Y eso es lo que me ha traído justamente pues, a la psicoterapia, principalmente como una columna vertebral de mi trabajo, y de ahí se han derivado cosas como entrarle a la perspectiva de género. Y eso me llevó a... Yo siempre he pensado, no siempre desde que lo estudié, que la perspectiva de género ha sido la tercera más grande revolución que ha vivido mi vida, mi mente, mi cuerpo y mis emociones. La primera fue conocer el budismo zen, que me revolucionó lo que yo pensaba era el cuerpo, la salud, lo espiritual, ¿no? Porque yo vengo de una familia de clase media con una tradición católica importante, entonces irme un poco hacia las líneas del budismo, empezar con esa diferencia, de por sí ya traía varias diferencias, pero empezar con esa diferencia en mi familia fue como decidido y me dio mucha vida, Y la segunda gran transformación para mí fue estudiar sin duda terapia familiar, como justamente mientras uno estudia terapia familiar, uno también se pone allí, ¿no? Una parte importante del estudio de la terapia familiar es ponerse allí. Entonces, hacer este ejercicio de el contexto familiar, las historias familiares, los nudos familiares, los legados, las historias, los dichos, los no dichos, los silencios, los secretos, el rol que juego o que he venido jugando en mi familia y después con mis parejas, replicarlo por allá, fue como la gran segunda revolución en mi vida. Y la tercera, creo que la tercera que sigue existiendo es entrarle a los estudios de género, porque fue primero entrar a los estudios de género como perspectiva de género y relaciones de género, y paulatinamente esto me fue llevando de la mano, no muy cómodo, pero llevando de la mano a los estudios feministas. Y allí en los estudios feministas fue que me rebotan el asunto del estudio de las masculinidades, ¿no? O sea, hablar de masculinidades para mí es vital, es fundamental, pero desde un punto de vista como de compromiso antipatriarcal, ¿no? Buscarlo desde otro modo que no replique la cultura del patriarcado que me atraviesa y nos atraviesa, y de allí también llevarlo como a la psicoterapia, ¿no? Como desde allí. Y ha sido la tercera gran transformación y sigue siendo porque me cuestiono cosas, no de una manera ansiosa ni persecutoria, pero sí en mis relaciones con las mujeres, con otros hombres, con mi papá, con mi mamá, conmigo mismo, con mis adentros y con mis afueras, ¿no? Ha sido como preguntarme desde dónde, qué me atraviesa, qué reproduzco y pensar, como decía la Rosario Castellanos, otras formas son posibles, ¿no? Aunque luego cuesta trabajo. No significa que con esto, bueno, uno es el más deconstruido No. o deconstruide, o sea, mi estética es una estética masculina y masculinizada, ¿no? Y me viene bien, me siento bien con esto, ¿no? No quiero decir con esto que ya estoy como
en el paraíso de la deconstrucción. No, reproduzco patriarcado y reproduzco machinirres constantemente. Y creo que el reto es, por eso te decía, es la transformación, la tercera, pero la que sigue siendo hasta actualmente más importante, porque no hay día en que no piense de qué otros modos puedo relacionarme conmigo, con mi espacio, con mi casa, con mi cuerpo, con mi alimentación, con las otras, con los otros, con les otros, desde un lugar que no reproduzca esta cultura de la dominación masculina, esta cultura del patriarcado, que tanto daño ha hecho y sigue siendo la humanidad, ¿no? Wow. Es que justamente ahorita como mencionas todo el tema de la masculinidad, por eso dije, ¿qué estrella naciente del universo puede venir a hablar sobre este tema aquí? No, de verdad, porque justo, ¿cómo podemos entender la deconstrucción? ¿Cómo lo podemos empezar a digerir? Y sobre todo, aceptar. Yo creo aceptar nuestra parte sobre cómo estamos jugando un rol en esta estructura de la sociedad y que a lo mejor podemos hacer daño y debemos de detenerlo. Y lo que decías, de esta gran frase, ¿de qué forma? Hay otras formas, son posibles otras formas. Y por eso yo te quería preguntar justo, ¿qué quieres decir sobre la masculinidad? ¿Cómo se vive desde tu perspectiva? ¿Cómo es este engranaje, no? Ahorita mencionabas que la terapia familiar, el estudio de la terapia familiar, te ha llevado a entender que somos un sistema y todos jugamos un papel. Y sobre ese papel también nos vamos construyendo y vamos ejecutando y nos vamos comportando. Y creo que el entendimiento de dónde venimos, por qué hacemos y la historia que nos marca, nos va a empezar a dar muchas señales o ideas de qué es lo que me gusta, qué no me gusta y qué debo de cambiar. Y creo que me iría con un peldaño más abajito de los tuyos, me iría un poco más tranquilo y más humilde en el tema de quién soy, ¿no? ¿Quién soy, no? Porque hablar del tema de la masculinidad, las masculinidades o el ser hombre, pues surge la pregunta, ¿no? De, pues, ¿quién estoy siendo, no? ¿Quién soy? Como este vato, ¿no? Y como este hombre que estoy siendo. Eso, ¿quién soy y quién estoy siendo en la actualidad, ¿no? Sin duda nos atraviesan historias, sin duda nos atraviesan relatos y nos atraviesan otras circunstancias sociales que podremos pensar ajenas a nosotros, pero que forman parte, ¿no? Justamente en la mañana antes de reunirnos acá y como preparando mentalmente como el speech o desde dónde, en el diálogo interno conmigo mismo pensaba es que no hay nada que no sea un proceso social, ¿no? De pronto no se termina de comprender cabalmente que somos seres sociales y que somos producto y parte al mismo tiempo de un proceso, de varios procesos sociales. Y la construcción del género es una de ellas, ¿no? Del género como una situación interna, como una vivencia interna. Esta perspectiva de género, o más bien esta idea del género, yo invitaría o me es útil verla como desde tres lugares distintos. Uno de ellos es lo subjetivo, es decir, el tema de cómo me construyo como varón, mis pensamientos en torno a la vida, el amor, el sexo, el trabajo, el presente, el pasado, el futuro, o sea, mi cuerpo, la alimentación, lo que me toca hacer, mi espacio, el ir al baño, o sea, desde lo íntimo, lo privado y lo público, allí tenemos como troquelado en el cuerpo y en los adentros, decía mi abuela Loreto, hay una parte psíquica que está puesta en el género, ¿no? Y en este caso hay una parte de la cultura que nos constituye o que constituye la experiencia subjetiva psíquica interna de ser varón, ¿no? Y eso proviene de procesos relacionales y de procesos familiares, ¿no? Oye, a ver, te voy a interrumpir. Todo lo que quieras. Explícame. Estructura psíquica interna. Sí, como una forma de funcionamiento psíquico interno. Cómo funciona mi realidad interna, cómo funcionan mis pensamientos. Cómo yo veo el mundo. Exacto, cómo leo el mundo. Gracias por decir esto. No son las gafas mediante las cuales yo leo el mundo. Hablan de cómo está puesta mi constitución interna, ¿no? La realidad interna que yo vivo en tanto ser varón
es es un sistema complejo, por supuesto, emocional, mental, racional, irracional, consciente, inconsciente, corporal, sentimental. O sea, somos un montón de cosas internas y ese montón de cosas internas están también puestas muchísimo de nuestro funcionamiento psicológico interno está sostenido en premisas de género, en premisas de lo que significa ser niño. Antes de ser como considerado categoría varón adulto, Ajá. ¿no? Hay premisas de lo que significa ser niño, ¿no? Sí. Creo que aquí hemos visto o oído ciertas fiestas de gender, ¿no? Como de la relación del Ajá, género, ajá. ¿no? Y entonces ya hay una lectura del cuerpo que ni siquiera ha nacido el morro, que ni siquiera ha hablado. Ya le estamos dando una pero categoría. ya ahí hay una categoría y ahí hay una forma de pensar al otro, ¿no? Y ese pensar al otro va a cristalizarse en cómo nos relacionamos con el cachorro humano, ¿no? Nos relacionamos con el cuerpecito de la bebé o del bebé desde un lugar, porque es niño, ponle sus aretitos para que en la calle no le digan que es niño, ¿no? Ya córtale el pelito porque me preguntaron si era niña. Hay como desde el lenguaje, el entorno social. Un deber ser. Exacto, hay una forma como de pendulación, ¿no? Hay un modo de llevar a ese cuerpo que todavía no habla, que es un bebé, pero llevarlo hacia un lugar. Y ese lugar tiene que ver con los relatos que nos venimos contando sobre el género. Ahora, no queda allí, porque a partir de ese movimiento que se llama la crianza y de esa forma de relacionarnos con el neonato, con el cachorrito humano, se va construyendo también desde allí un mundo psíquico interno, una idea de quién soy, ¿no? Y no es una idea cuestionada, no es una idea incluso elegida, no se la pedimos a los Reyes Magos. O sea, ¿qué quieres de Reyes Magos? De grande quiero ser un vato que no pasa por allí, ¿no? Pero la forma en la que la crianza socializa ese cuerpo le dice al mismo tiempo a ese cuerpo quién es. Entonces, el tema aquí es cómo le estamos informando a ese niño, a esa niña, quién es. Y la forma en la que le informamos quién es desde el lenguaje, desde las palabras, pero también desde la relación. Y la relación tiene que ver con la crianza. Por ejemplo, mi campeón, mi princesa. Entonces, estamos poniendo en el lenguaje palabras, pero le estamos diciendo quién es y qué le toca en la vida. Yo llegué a escuchar alguna vez mi Diosito. ¿A quién era su hijo? Ajá. Virgen Santísima, o sea. Y de todos los santos. No, pero justo no nos damos cuenta de los mensajes que podemos mandar. Y es que pienso, como tú dices, tú vas creciendo y este ser humano ya tiene una idea, una percepción de lo que se le dice que es y él empieza a creer que es eso. Entonces llega un momento en que no hay un cuestionamiento como tal de la procedencia de mis actos, si es correcto lo que hago, si te estoy tratando mal, si no estoy siendo empático, si estoy siendo machista. Y ese cuestionamiento, bien, en la filosofía se dice que el principio básico de la filosofía es el cuestionamiento porque da la apertura a la búsqueda del sentido de vida. Y justo creo que esto es lo que hace también la psicología, el que también nosotros nos pongamos a pensar de dónde viene esta conceptualización de quién soy o lo que me han dicho que soy, sí. el lugar que ocupo en mi familia, ¿no? Los roles también entre los hermanos. Supongo más o menos varía en las familias, pero luego hay roles muy acentuados de que dentro de los mismos hermanos hay un privilegiado, hay un elegido, ¿no? Y qué peligroso, porque esa idea que te pasan de eres guau, eres lo máximo, eres el elegido, lo llevas a otras áreas de tu vida, a otros espacios. O no llores, eres valiente. Debemos ser valientes, ¿no? Tenemos que resistir, hay que ser valientes, ¿no? Eres el grande. Eres el grande, ¿no? O no te me achiques, órale, ¿no? Ya vas a llorar, ¿no? Como con esta idea, esta sensación de que el llanto le hace más vulnerable a los niños, ¿no? O que el llanto enjotece a los niños, ¿no? Por ejemplo, hay papás como de determinada generación, a lo mejor estoy hablando desde mis apenas 42 años, pero yo recuerdo que hombres de mi generación o papás de mi edad o papás de hombres de mi generación
A nosotros nuestro papá nos dejaba de cargar hasta cierta edad. Nos daba ternura, nos daba cuidados. Medio participaban nuestros papás, que ahora tendrán 70, 80 años, de señores de 40 años como yo. Participaban a lo mejor un poco en la crianza, ¿no? Pero no participaban en los tratos dulces, por ejemplo. Ujú. Y un niño que era como puesto en tratos dulces, o tenía mamitis, o lo vas a hacer joto, o lo vas a hacer poco hombre, ¿no? Y como con esta sensación de no lo cargo, no lo beso, no lo abrazo, Ujú. no lo felicito, o no le doy, o no lo saludo de beso, pues porque entre hombres no se besan, Sí. ¿no? Entonces ahí hay un mensaje. Y el mensaje es con las palabras, pero también con la relación. Y mediante las palabras y la relación le estamos diciendo a ese morrito quién es y qué le toca hacer. Y lo vamos asimilando. Y que no puede hacer también. Exacto, qué es lo permitido, lo no permitido dentro de la caja, digamos, y conlleva algo que tú mencionabas acá arriba, se naturaliza. Ujú. Esas ideas se naturalizan, ¿no? Porque no son cuestionadas y porque viene de lo que pues es normal. Qué peligroso, ¿no? Sí. Que más que normalizado sea naturalizado, porque Justo. creemos que viene de la procedencia natural de tu ser. Por nacer con Así eres. pene y Sí. testículos, toca esto, ¿no? Justo escuchaba esto también. Era un hombre que decía, desde que somos niños se nos dice lo afortunados que somos por ser hombres. Y el peso que trae el también ser afortunado por ser hombre es todo lo que no puedo ser y hacer siendo hombre. Y hablaba de esta parte de la sensibilidad o la homosexualidad, qué no puedo hacer, qué sí puedo hacer. Y se me hizo muy especial lo que dijo, también nos han prohibido explorar nuestra sexualidad. Porque al ser hombre no puedo explorar más allá de lo que es permitido y que se me ha dicho que un hombre puede hacer sexualmente. O se hipersexualizan, ¿no? Uh-huh. Es estar en el consumo constante del cuerpo o de estas relaciones para sostener mi masculinidad. Y yo voy como en términos de cómo se construye eso, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que yo les decía, me es útil pensar el género como una experiencia psíquica, pero también me es útil pensar el género o la masculinidad como una experiencia en relación con los otros, ¿no? Una experiencia relacional. Y allí entra, me parece, perfectamente esto que tú dices, ¿no? Lo que nos dicen, los mandatos que se nos van poniendo desde pequeños, también va delineando una forma de relacionarme conmigo mismo, Uh-huh. con mi cuerpo, con el sexo, pero también con la otra persona, ¿no? Es como cómo yo recibo tu masculinidad, cómo yo entiendo la masculinidad que me transmites. Es como se supone que tiene que ir la vida. O sea, ¿ya vas a llorar? ¿No? Ya vas a llorar. O sea, ahí hay un lenguaje. Qué sensible. Y una relación que le está diciendo que el llanto no va aquí. Y uno entiende eso, ¿no? En mi generación sí existía esto de, ay, vieja el último. Yo creo que todavía sigue existiendo, ¿no? O ay, no seas puto, ¿no? Perdón, sí, hay que censurar algo, ¿no? Pero ay, no seas joto, Uh-huh. ¿no? Por esta sensación como de esto es lo hombre y esto es lo no hombre. Y lo hombre es lo deseado y lo no hombre es no solamente lo indeseado, lo que no debe de existir. Y entra en el terreno de lo históricamente llamado femenino, que no tendría que tener esta etiqueta de lo femenino. Por ejemplo, la sensibilidad, llorar, la ternura, los cuidados, cuidar a un enfermo, cuidar una planta, güey, cuidar una vida, cuidar una mascota, hacerme de comer, pensar en mi salud, pensar en la salud tuya. Hasta el cuidado personal, ¿no? Es hasta las cremas. Ándale, la estética, por ejemplo. Sí, ¿no? o sea, no se lo ponen ellos. No. Habrán hombres que sí, pero sí, yo pensando en hombres con los que he convivido en mi vida, hablando de los hombres de mi vida, mi familia o parejas, yo no he visto rituales de cuidado como nosotros las tenemos, o sea, instaurados también como mujeres, ¿no? Porque mi cuidado viene desde otro posicionamiento, Claro. del me tengo que mantener hermosa y cumplir ciertas cosas, pero yo veo que pueden traer la piel así, mira. Espera. Sí, y súper reseca. Sí, Y no te pones una gotita de crema. Porque enjotece, ¿no? Porque eso ya forma parte de lo no masculinizado. Eso ya es o femenino, o afeminado, o jotón,
Y entonces eso no es ser hombre, ¿no? Entonces, hemos mencionado pocos ejemplos, ¿no? Pero hay un montón de ejemplos y de mandatos que nos van configurando Claro. en las experiencias internas, para las experiencias internas y en nuestro modo de relacionarnos con otros hombres y con otras mujeres, ¿no? Y con las mujeres también. Por ejemplo, otro hecho que a mí me impacta es que la mayor parte de los hombres en todo el mundo, con acceso a un dispositivo celular o a internet, eh, e incluso antes de la era del internet, el primer acercamiento a la sexualidad es el porno. Sí. Y entonces hay una idea de sexualidad, hay una idea de cuerpo, hay una idea de mecánica sexual y hay una idea de la otra persona con la que se está ejerciendo la sexualidad, ¿no? Entonces Sometimiento. es de sometimiento, de violencia y de estar lista y pum, y tengo la erección. Es más, ya traigo la erección y lo que yo te haga va a ser satisfactorio para ti, sí o sí, ¿no? Entonces imagínate que un chavillo de 8 años, de 6 años, de 9 años, que es expuesto a este tipo de productos, a este tipo de mensajes, pues va guardando consigo, quiera o no quiera, va guardando consigo también cómo va la vida y cómo va la vida erótica, de qué se trata la vida. Es que el pedo es que con los mandatos de género, con los mandatos de la masculinidad, le vamos diciendo al otro de qué va la vida, porque es lo normal. Entonces, un morrito que a los 14, 16 años o antes interactúa con el porno, va a crecer con una idea al respecto de lo que significa su cuerpo circunciso además. La mayor parte del porno comercial son hombres this big, con circuncisiones que eyaculan litros de leche encima del cuerpo de la otra. Y que mamadísimos y altísimos. Claro, nalgones mamados, o sea, porn star, ¿no? Súper rendidores, aguantadores, ¿no? Y que todo el tiempo aparte tiene placer. O sea, todo el tiempo lo goza y lo disfruta y no hay... Y que no gime. Ah, sí. Y que no gime, porque hay muchos hombres que no gimen en el sexo. Sí. ¿Por qué los hombres no gimen en el sexo? O sea, luego hablamos de eso si quieren, pero no sé, hay que hacer una encuesta. ¿Por qué razón? ¿Cuántos hombres que conoces gimen y cuántos no gimen en el sexo, no? Y tan atractivo que es, honestamente, porque dices, está vivo. Sí, algo de retroalimentación, o sea, voy bien, estamos bien allá abajo, claro, no sé, ¿no? Pero desde ahí, por ejemplo, ¿no? Que experimentar un orgasmo placentero como desgarrador así, te hace ver como poco masculino, ¿no? A menos que eyacules, y entonces ya puedes hacer otro tipo de orgasmos y expresiones más propias de tu género y de tu sexo, ¿no? O sea, es lo que te digo, son como mandatos de lo que se supone que es. ¿No? Y es peligroso porque esto ahorita estamos hablando del porno, pero luego también se traduce esta idea de ellos no pueden decir que no, o no pueden contener impulsos, no pueden contener la necesidad latiente de tener sexo, y es como de, no, sí puedes, güey, o sea, sí puedes controlarte. Sí, y se le echa la culpa a la biología, porque como soy hombre y testosterona, pues por eso, y ojo allí, porque en los estudios de género eso lo manejamos o lo conceptualizamos como la biologización del género. O sea, si hay una parte de testosterona que, pues mira, tengo estos bigotes, ¿no? O sea, si hay una parte de testosterona, pero la biologización de la identidad trae conclusiones acabadas, como, claro, es agresivo, o es más agresivo, o es más sexual por la testosterona. A ver, mis cielas, no juntemos las ideas, ¿no? Porque una estrategia para descalificar a los estudios de género o para pendejear a los estudios feministas y de género es la biologización. Entonces ya con el libro de biología de cuarto de primaria, testículos, testosterona, ya creen que así es la realidad. Sí. Y no precisamente, ¿no? Es que eso, ha habido relatos, grandes relatos hasta científicos, que han sostenido ideas parciales y fragmentadas de lo que significa ser hombre. Uno de ellos es la biología. Testículos, pene, testosterona, arrebatado, más sexual, más violento. Tiene problemas con la ira porque no es un hombre violento.
¿no? Y entonces hay cosas como las competencias entre varones también, ¿no? Ahora en mi generación, que ya somos señores de esta edad, pues sí, ya somos estos señores que nos escuchan y nos ven. Hay competencias como marcadas también, como ya cambiaste de trabajo, ¿cómo te está yendo? Bien, bien, pues ya cambié de coche, ¿no? O bien, Riqueza, bien. poder y estatus. ¿Quién la tiene más grande prácticamente? Hablamos de Sí, la cartera, por supuesto, sí. ¿no? Pero No, el falo, es el falo. el coche más Sí, grande, quién ya cambió claro. de coche, dónde Ujú. vives. Discúlpame la expresión tan vulgar que voy a decir, pero ¿cuál vieja traes también, Ah, no? también. Como en algún momento de la juventud o en la adolescencia, ¿ya te la cogiste? O sea, cosas como que ponen a prueba y que pues ya deberías, porque por eso eres hombre. Por Sí. eso te decía, hay palabras, la, el género se construye desde la palabra, pero también desde la relación, desde lo que interpela al otro, la palabra. ¿Qué? ¿Ya te la jalas? A ver hasta dónde llegan, ¿no? Ya te la cogiste. ¿Cuántas novias tienes? ¿No? Titi me preguntó si tenía muchas Muchas novias, o novias. sea, y te va diciendo Hoy tengo una, todos los... mañana otra. Y ahí hay una situación de naturalización de por ser hombre, Así tengo es. mucha, así es, y qué padre, y aplaudimos, Sí, ¿no? Y aparte. culturalmente aplaudimos, ¿no? Y ser hombre también, a mí, por ejemplo, a muchos hombres no se nos pregunta llegando a los 27, oye, ¿ya te vas a casar? No. Oye, ¿y para cuándo los hijos? Porque ya estás grande, ya tienes 30 y no has tenido hijos. Como varones, no es frecuente que nos atraviese esa experiencia. Ujú. Eso está puesto más en ustedes, por ejemplo, ¿no? Pero hay cosas que nos tocan y hay cosas que ni nos preguntan. A mí no me preguntaron, después ya, por otras razones, pero en su momento no me preguntaron si ya me iba a casar, ¿no? Ya entrado a los 37, mi papá me preguntó, ¿qué onda contigo? ¿No? ¿Te casas, no te casas? Por otras circunstancias. Pero el cuestionamiento del matrimonio y la paternidad no es algo que nos toque a nosotros, No. como si no fuera parte de un proyecto de vida, ¿no? Ujú. A No menos es que importante. a menos que si haya una cierta presión o ya ves cómo es. U hombres que no nos casamos o no se casan por la responsabilidad, el compromiso, ¿no? O bien hombres que naturalmente, normalmente se van a casar. También. Porque el relato de sus vidas está puesto en nacer, crecer, reproducirse, cambiar de coche, de casa, tener nietos, de jubilarse y morir, ¿no? Hay como una línea de la vida marcada para lo que se supone que es ser hombre, también, ¿no? Ganar algún premio deportivo o destacarte en algún asunto deportivo o musical o académico, pero más deportivo, y si es de pelea como mejorcito, ¿no? Ujú. Muchas casas que yo, ahora con la pandemia que di terapia en línea, pues yo chismoseaba las casas, ¿no? Y Sí. las fotos de pues ganó tal cosa deportiva, ganó esta otra cosa deportiva, o toca un instrumento, pero hay como ciertos marcajes de lo que toca por ser niño, niño, adolescente, ¿no? Y otros de lo que tiene que ver con los jóvenes, como por ejemplo el abuso del alcohol. De pronto, pues se normaliza que los hombres consumamos más alcohol o drogas, y drogas duras, pues de pronto no existe, pero hay una idea naturalizada. Y si las mujeres abusan del alcohol, abusan de las drogas o se meten con una dependencia física a las drogas, primero no llegan rápido al tratamiento porque hay una doble o triple estigma por ser mujer, adicta y quién sabe qué otras cosas porque es adicta. Perdón, la expresión, me ha tocado, ¿no? Sí. Y en nosotros los hombres, la adicción al consumo de drogas es preocupante si faltas al trabajo y faltas a tus obligaciones como papá. Mm. O si no ganas lana. Sí. Y entonces de pronto la justificación masculina es ¿qué te falta? No te falta nada. Lo tienes Tienes todo. todo. No interrumpas mi abusivo consumo de alcohol y naturalizado consumo de abuso del alcohol o consumo problemático del alcohol porque no tienes nada, mira dónde vives. O sea, Sí. no tienes ni qué preguntar. ¿Ves Claro. eso? Hay una idea de lo que toca y no me tienes que preguntar ni madres porque soy hombre. Y qué peligroso. Muy peligroso. Y detrás de todo esto yo siento que hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Porque bajo la idea de mi privilegio que tengo al ser hombre, el tener privilegio no quiere decir que lo disfrutes, ni que la pases padrísimo. Y justo bajo la idea del privilegio no nos cuestionamos eso. A lo mejor es una persona que la está pasando muy mal.
pero como es funcional, como profesionalmente le está yendo bien, como cumple con estos aspectos que se le piden como requisito, no nos cuestionamos si esa persona está pasando un mal momento. Y las estadísticas creo que también hablan mucho, ¿no? Por cada 100, 12 hombres de cada 100 tienen suicidios. En la estadística, 4 de cada 100 son mujeres, ¿no? O sea, son más altos los hombres. Y en intentos son más las mujeres, pero quienes lo efectúan, quienes lo consuman, son hombres. Los hombres. Y más violentos. Sí. Y acciones más violentas. Y para determinantes. acabar con Sí, nosotros, exacto. ¿no? Fíjate que sí, cuando tú decías que no por tener el privilegio se la están pasando bien o no la estamos pasando bien, sí. Y creo que también se debe a que en las crianzas, el ejemplo de mi papá, el ejemplo de mi abuelo, el ejemplo de mi hermano, el ejemplo de mis compañeros de trabajo, el ejemplo de otros hombres que constituyen mi realidad, mi sistema de vida, piden, exigen, solicitan que coartemos las emociones, ¿no? O sea, y también sí creo que estos relatos de género ya caducándose, pero que insisten en existir, a la postre conllevan una terrible decisión emocional de los varones. Entonces ahí tienes compañeros hombres que van por la vida como zombies, con un cuerpo, por un lado, pero como que no tienen corazón o no tienen emociones, fíjate, me voy a escuchar muy terapeuta, o hay malestar emocional, hay malestar psíquico y hay conflicto psíquico, pero no saben cómo nombrarlo y muchas veces tampoco saben que lo están sintiendo porque la crianza puesta en la masculinidad hegemónica ha desconectado mi cuerpo de mi realidad emocional fuertísimo. Sí. Entonces por eso tenemos experiencias con hombres indolentes que les vale reverendo sorbete si te la estás pasando mal. O si tú necesitas algo como esposa, como hija, como pareja, como novia, sí, como amiga, como amigo incluso, ¿no? A veces tenemos más, desde esta masculinidad pesada, rígida, hegemónica, a veces se tiene más consideración al compa vato que a la novia o a la mamá. Sí. ¿No? Y ahí hay un asunto que no se ve, sí, y que muchos dicen, no, ¿cómo no, güey? La lealtad a la manada. Claro, ¿no? Y también conlleva escisión emocional, que es lo que a mí me preocupa como terapeuta, y lo leo desde la perspectiva de género, desde la masculinidad. Hombres en depresión, por ejemplo, por años, no saben que han estado deprimidos. Hay malestar. Se experimenta el malestar físico, emocional, la vida está hecho un tiradero y no saben que están deprimidos porque no saben cómo sentirlo. Porque ya la cultura y el patriarcado coartó la posibilidad de que yo pueda sentir eso. Lo que sí sentimos es la ansiedad, por ejemplo. Hombres ansiosos, sí los vemos en terapia y que digan, puta, estoy muy ansioso, ¿no? Pero que digan, es que creo que estoy deprimido. No. Aunque estén deprimidos. Sí, no, porque es signo de debilidad, Exacto, de vulnerabilidad. Y ahora también hombres que tienen bajo control de impulsos y hombres que ejercen violencia, ¿no? En otro podcast hace un tiempo que me invitaron, pre-pandemia, pre-resguardo sanitario, decía la terapeuta que me invitó, muy, muy amablemente me invitó, es que pues ves estos hombres que tienen problemas con la ira, y yo decía, una cosa es tener problemas con la ira y otra cosa es que ejercen violencia. Y a veces decimos problemas con la ira o no controla sus enojos cuando deberíamos nombrarlo con todas sus letras. Ejerce violencia. Es violento. Es violento. Es violencia, pero lo atenuamos. Sí. Lo atenuamos, ¿no? Entonces, y esto es un privilegio. Que atenúen mi práctica violenta es algo ganador. ¡Qué fuerte! No, yo porque ahorita no estoy muy identificada. Ello, ¿no? Yo ahorita estoy así de... Ay. Quiero decir una cosa también, que es el tema de un poco lo mencionábamos fuera del aire, como a veces sí escucho, noto que las morras, las mujeres están buscando como un modo distinto de relacionarse o de comprender a los varones. Sí. Y eso es muy bueno. Me gustaría mucho que los hombres pues, también estuvieran en eso, en buscar comprender a las mujeres.
y no lo veo. Ujú. Lo empiezo a ver, lo empiezo a ver. Sí. Pero llega el momento en el que puta, está en sus días. Puta, pues es vieja. Entonces como, o sea, me voy deconstruyendo, pero no tanto. Claro, hay Hay un límite, condicionantes. hay condicionantes. Y sí he visto más mujeres en terapia que buscan cómo entender a sus hombres, o de pronto llegan las mujeres como y reconciliarse con los hombres, o tengo problemas con los hombres. Los hombres tenemos problemas con nosotros mismos y entre nosotros mismos. Que de allí generemos que ustedes tengan problemas es un siguiente movimiento. Pero ni siquiera tendrían que venir las mujeres a terapia a reconciliarse con los vatos, porque los vatos tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, güey. Claro, ¿cómo O sea, entender a cómo los entender hombres su actitud hiriente, su maltrato? ¿Cómo lo no puedo deben, entender para no detestarlo? no deben, o sea, no deben hacer eso, ¿no? Ni a tu hijo, ni a los hijos, ni a Sí, los papás, ni a las parejas, ni a los hermanos, porque de pronto es, bueno, quiero aprender a relacionarme con mi esposo, ¿no? O quiero aprender a relacionarme con el papá de mis hijos con el que ya no vivo. O sea, si hay un esfuerzo loable de muchas mujeres sí, claro. de decir qué otros modos hay. Ojalá ese mismo esfuerzo lo hubiera por los varones. ¿Qué otros modos hay? De ser hombre y de relacionarse con las mujeres y con los hijos también. Ya hay un movimiento de nuevas Ahí masculinidades, se va moviendo un poco. se va moviendo un poco, aunque creo que tiene sus asegúnes. En el congreso del año pasado, el Congreso Internacional de Psicología del Colegio Michoacano de Psicología, que tuve la fortuna de ser invitado, Ujú, fue sobre masculinidades. Y de pronto se me olvidó que estábamos en un lugar importantísimo, internacional, académico, ujú. y se me sale decirles, pues si las nuevas masculinidades consisten en cambiar pañales, llorar, reconocer que somos débiles, lavar la ropa, planchar, hacer la comida, pasar a los niños, ir al súper, perdón, pero no hay movimiento. Eso tendríamos que estarlo haciendo como cualquier hombre funcional. Sí. Si eso es la nueva masculinidad, qué chafa. Y entonces lo dije como tal, porque yo y mi gran bocota, que a veces no tiene límites, y claro que tuve muchas críticas respecto a cómo me refería yo como el maestro tal, ¿no? Abriendo además el Congreso, qué vergüenza me dio, pero no me a lo mejor la forma en la que lo planteé no estuvo chida, No, pero es cierto. pero si el movimiento de nuevas masculinidades se queda en eso, no alcanza para sostener una cultura distinta. ¿Qué sería una cultura distinta? Cuestionarnos los privilegios y hacer renuncias responsables a los privilegios. Ok. Podemos opinar que las mujeres ganen lo mismo que yo y que les suban el sueldo, pero si para igualar hay que bajármelo, entonces no somos tan aliados. Ujú. Por ponerte solamente un ejemplo de lo que nuestras maestras feministas nos han dicho de qué va ocurriendo en el ámbito de lo laboral, ¿no? Podemos ser deconstruidos, podemos apoyar en la casa, pero si se trata de cuidar a los enfermos, pues mejor mi hermana y yo doy dinero, ¿no? Porque pues yo no puedo ausentarme de mi trabajo, pero ¿no? O sea, hay como ciertos límites que si buscamos una verdadera nueva masculinidad, tendríamos que estarlo haciendo distinto. Y distinto no es al revés. Distinto es hacerlo equitativo, éticamente equitativo. Tampoco igual, Sí, no. porque a veces nos vamos con el discurso de que la igualdad no. Hay cosas de igualdad, de derechos, de acceso a figuras legales, por ejemplo. Eso es igualdad. Por ciudadanos, igualdad. Y otros asuntos es el tema de la equidad, ¿no? El tema, y si queremos vivir una masculinidad distinta, creo que tendremos que comprometernos con la equidad y en lo público, pero también en lo privado. Lo que también dije en mi defensa en ese maravilloso congreso fue de construir la masculinidad, y un compromiso de la masculinidad distinta es que digas en el grupo del WhatsApp que si alguien comparte porno, que esto es violento. Que si Sí. alguien hace un chiste, comentario homofóbico, esto es homofobia. Que si alguien hace un comentario lesbofóbico, transfóbico, digas, Ujú. esto está siendo transfóbico. Esto es misógino, compañeros. Sí. Un amigo mío, un consultante mío,
se animó a hacerlo en un chat y dijo, oigan, esto es bastante misógino. ¿Qué onda con nosotros? Y el administrador del grupo de WhatsApp le dijo, si quieres salirte no tengo problema, ¿eh? Y lo eliminó. Claro. O sea... Te excluyen. Es exacto. que el costo de la deconstrucción sí es ser excluido de ciertos espacios. Y de ciertos espacios que van a seguir manteniendo el privilegio y el posicionamiento de la virtud, de la masculinidad y de lo que me otorga ser hombre. Y hay que renunciar. O sea, hay muchas renuncias que se hacen para empezar a tener cambios contundentes. Igual un amigo me contaba, él tiene 38 años. ¿Por qué es relevante? Porque él me dice, yo luego estoy en mis reuniones con gente de mi edad y más grandes, y es una normalización el hablar de las amantes y de que me estoy ligando a la del gimnasio, y me dice, yo me siento luego tan mal que llego y veo a la esposa o veo a la pareja de mis amigos. Y él me decía, esta última vez ya no pude. O sea, sí les dije, a mí ni me vengas y me platiques. O sea, no quiero ya ser partícipe de estar escuchando el cómo ustedes se validan este comportamiento y cómo todos jugamos a sentirnos... Él utilizó una palabra, pero era como sentirnos chingones. Y soy muy chingón porque me ligo a no sé cuántas y me cuesto con tantas. Y buenas tardes, ¿no? A la esposa y a la gente que como convive. Si no pasara nada. Como si no pasara nada. Y yo le decía, oye, ¿y tú qué encuentras un factor en común en todos ellos? Y me dice, pues uno, entre todos se autorizan este comportamiento. Claro, es autorizado, es avalado, ajá, es permitido y está bien visto. Promovido. Y promovido, aparte es promovido, porque qué hueva, ¿no? Qué hueva si eres leal o si tienes cortesías o si eres respetuoso, cuando son principios básicos. De cualquier convivencia humana. Exacto. ¿No? Y no cae en género. Lo que sucede es que socialmente el posicionamiento nos hace ver que nosotras somos como innatamente acreedoras de eso y los hombres no. Yo te quisiera preguntar, esto que me mencionabas, ¿no? De nosotras no tenemos por qué estar conciliando, ¿no? O como intentar ver, ay, ¿por qué este güey me hizo esto? Y que me ilumine la vida, ¿no? Así como quiero entender de dónde proviene esto. Creo que nos puede ayudar en unas... hablaré por mí. Me puede ayudar a entender el porqué y decir, este Madel no es mío, ¿no? Esta agresión no fue hacia mi persona como tal, o sea, por quién soy yo, sino porque él tiene sus pedos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos jugar en este papel de convivencia, de deconstrucción? ¿Qué pueden hacer los hombres? Ya, a veces quisiera también acotar que muchas de las situaciones de violencia de género, que va desde la violencia feminicida hasta los micromachismos o los machismos cotidianos, toda esa cadena de violencias que es desde lo cotidiano hasta lo más radical que es el feminicidio, si es por quién eres, si es por ser mujer. O sea, porque ahí podríamos incurrir en la conclusión de, es que no lo tomes personal porque él tiene problemas internos. No. O sea, si tiene problemas internos, pero lo personal es político, dice el axioma feminista. Sí. Entonces, sí lo hace porque hay una idea interna no consciente, naturalizada y normalizada de que eres inferior. Sí. De que eres inferior. Okay. Por eso el gosteo, por eso el pendejeo, por eso la descalificación, por eso te voltean la tortilla en el o te explicamos cosas en el mansplaining, por eso te soy infiel. El gaslighting. Por eso puedo pedir otros packs, por eso puedo hacer alarde de todo esto y saludar a la esposa del compa a la que sé que le están poniendo el cuerno, pero no le voy a decir al compa que qué pedo con esto, al contrario lo puedo cubrir, ¿no? O hay un fenómeno que me han descrito mis consultantes jóvenes, perdón que lo diga así, no me encanta, pero jóvenes, porque este señor tiene 42 años. Me voy a 34, yo lo sé, pero tengo 42. Me decía como chapulinear. Ah, sí. ¿No? Como no puedes
andar, coquetearle, hablarle, cortejar a una chica que fue novia de tu amigo, de tu conocido o de algún compa cercano? Porque es derecho de propiedad. ¿Qué pedo con eso? Claro. Pero hay una idea en el no voy a chapulinear porque le pertenece a él. Sí. Y entonces ahí adolescentes de 16, 18, 20 y pocos años son bien responsables en no chapulinear, pero quien les importa más es el vato, no ella. Ella como sea, pero ella es propiedad de él y él me importa más. Por eso voy a respetar que esto es suyo y no lo voy a tocar, compa. O sea, hay cosas. Entonces, por eso te decía, la violencia sí es porque eres tú. Okay. No es porque yo como hombre violento tenga pedos. Sí los tengo, claramente por eso violento, pero también violento porque eres mujer, porque hay un clima de permisividad y porque eres inferior. Entonces, sí quiero acotar eso. ¿Y ¿no? eso es muy inconsciente? Muy inconsciente. Sí, claro, porque habrán que sí, pero quisiera puntualizar esto porque muchos de los discursos que yo escucho de hombres contemporáneos es como de, no, yo no lo hago con la intención, ¿no? A propósito. Quiero creer que sí, hay muchos que no es así, pero el que esté tan inconsciente entonces hace que retomemos lo del inicio, lo que tú me decías. Se te hizo creer desde niño, desde que eres el cachorrito, que esto es lo que tú tienes permitido y esto es lo que socialmente te toca hacer. La dominación por la fuerza física, la fuerza psíquica, la fuerza de la lana, la fuerza de ser blanco, la fuerza de ser más fuerte, más grande que tú. O sea, hay cosas naturalizadas en las relaciones de los hombres con las mujeres que desde morritos están. A la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. O sea, sí, no se le va a pegar a la mujer, eso sí, pero ni con el pétalo porque es como frágil por naturaleza. Y ser frágil por naturaleza es un axioma de género, es un mandato de género. No le pegas por respetar a la mujer. El no pegarle ni con el pétalo de una rosa no es porque sea digna de tu respeto, es porque es frágil. Y no les vamos pegando porque son frágiles, no porque las respetemos enteramente. Pero hay situaciones en las que se nos ha naturalizado la imposición y la domesticación o el intento de domesticarte por medio de diferentes fuerzas o de diferente ejercicio de poder. El económico, el de la clase social, el de la raza, el por ser más blanco, por ser más grande, más alto, más fuerte, más listo, más títulos, más lana por ser hombre. Entonces hay una serie de autorizaciones normalizadas y naturalizadas que hacen que yo te diga, puta, estás en tus días, ¿verdad? Qué sensible. Qué sensible. No, es que contigo no se puede hablar porque siempre termina sensible, porque la sensibilidad está mal, ¿no? Sí. Yo no, a mí no me afectaría si a mí me pasara eso. Tú porque es que las mujeres lo viven pues, más así, ¿no, doctor? Me dicen. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es más así? ¿No? Entonces, o estas descalificaciones en la terapia de pareja, porque exagera de todo, ¿no? Porque exagera de todo, todo lo maximiza, todo lo ve así desde un punto de vista emocional. Y yo soy más práctico, doctor. Yo soy más práctico, resuelvo más práctico, entonces yo les pregunto, dime qué es practicidad, porque así como lo mencionas, ser práctico pareciera ser que es alejado de lo emocional o alejado de la trascendencia de las cosas que están mencionando. Explícame qué es práctico entonces, ¿no? Porque hay cosas que mencionamos, como yo soy más práctico, ¿eh? Los hombres somos más prácticos, pero ahí estás poniéndote en un lugar superior y pendejeando a la otra por ser mujer, ¿no? Entonces, yo diría, no, las mujeres no son las nanas emocionales de sus vatos. No intenten ser las nanas emocionales. Van a perder la batalla. Ellos tendrían que pensar en modos distintos de ser. Nosotros tendríamos que estar pensando en términos distintos de ser, aquí adentro, y de relacionarnos con ustedes y con otros hombres también. Si eso no ocurre, no tienen por qué adecuarse a esto. No tienen por qué buscar el modo de llevarse bien con algo que ni siquiera se están cuestionando. ¿De dónde viene el intento? Bueno, de una crianza que ha dicho que ustedes son las responsables de la salud emocional de todos
de los hijos, del esposo, de los nietos, de la mamá, del papá, porque son las encargadas del hogar. Y las encargadas del hogar tienen que ver con mover todo para entonces poder satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Por eso hacen de comer, por eso lavan la ropa y por eso hacen el esfuerzo de comprender a los esposos. No, por favor, neta, por favor. Si los esposos no hacen esfuerzos por ser otros, no tienen que reglamentarse esas jodidas cosas que significa ser varón. Si no hay indicios de transformación masculina, ¿de dónde viene que tú te quieras adecuar a esto que está tan jodido? No tiene que. Pero hay muchas mujeres que están puestas en eso. Y vemos, ¿no? Porque el inicio de la transformación es un camino. Perdóname que te interrumpa, sí. Porque si no, la idea puede malinterpretarse. Muchas mujeres están en esto. Ajá. A ver, y quiero profundizar. Porque les han dicho, ¿ya te vas a casar? ¿Ya tienes novio? Y porque muchas veces la vida de las mujeres está definida por compañía de varón o hijos. Sí. O sea, no es... No puede estar sola. Sí, no debe estar sola. No debe de. O no puede estar sola porque ¿qué va a hacer en su vejez? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién la va a defender? Una amiga mía que fue mi maestra y ahora es mi amiga, me decía, somos contemporáneos, y nos comentaba en una comida informal, es que mi papá me decía, a mí lo que me preocupa de que tú vivas sola o cuando yo falte es quién te va a cuidar a ti, a tus hermanas y a tu mamá. Como si ellas no se pudieran cuidar solas. A sí mismas, ¿no? Pero ella lo ve porque es terapeuta y porque es feminista, es terapeuta y está muy cuestionando cosas. Pero muchas vidas de mujeres están puestas en eso. Entonces tampoco es, lo quería acotar porque cuando yo dije muchas mujeres están puestas en eso, es como, no quería que se sonara como, ay, qué tontas. Sí, no. como... Ajá. Esa sensación, esa búsqueda de adecuarme de encontrar a alguien con quien pasar la vida, es porque desde morrita la aculturizaron para eso. La aculturizaron para eso, la entrenaron en la normalización y naturalizada idea de que su vida se define con varón. Oye, Hugo, y para ir como cerrando el tema, yo te quiero preguntar, ¿tú qué le dirías a... Me ha quedado, bueno, a mí muy claro el mensaje como a nosotras como mujeres, pero ¿qué le dirías a los hombres que te puedan estar escuchando? ¿Es posible utilizaré un término que posiblemente no existe, como desnormalización de lo que me han instaurado, de lo que creo que debe de ser? ¿Cuál será el principio para empezar a moverme? ¿Qué pasa? O sea, porque quisiera también decir una última cosa. Este discurso de es que es hombre, es pendejo, lo acepto, yo lo he dicho. Lo acepto, lo he usado. Yo también. Pero siento que también es muy riesgoso. ¿Por qué es riesgoso? Porque siento que perpetúa la idea de que son pendejos. Y de ya no hay de otro modo. Y de aquí no pasamos, amigas, ¿no? De aquí no, ni esperes nada, no va a cambiar. Y eso creo que también contribuye, o sea, le echa un granito más al posicionamiento de la masculinidad y de los hombres, de decir, pues ¿para qué me muevo si soy pendejo? ¿No? O sea, ya evidentemente no tengo capacidad que dé para más. O sea, aquí no nos movemos. Entonces, es algo que yo me gustaría empezar como a cuestionar esto. No creo que sean pendejos desde la parte limitante. Pero ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué mensaje le darías a esos hombres si te están escuchando? Tengo en terapia en este momento a una familia que su hija reveló que es una hija trans. Uh-huh. Y el papá, muy comprometido y muy preocupado en la sesión de terapia familiar, él, su esposa y su hija trans, decía, ¿qué más puedo hacer, ¿no? para que esté cómoda? ¿En qué puedo ayudar? O sea, ¿cuál es el paso que sigue, doctor? O sea, a mí me interesa que mi hija esté bien y sea feliz con quien ella es, ¿no? O sea, cuando yo lo veía a él, te estoy narrando
medio minuto de la terapia, pero en toda la sesión a mí me conmovió mucho, tanto él como de su esposa, pero enfocándome en lo masculino, ¿no? Cómo él buscaba otros modos de conectar y donde ya no había algo problemático con que tiene una hija trans, ¿no? Y yo lo veía y decía, caramba, y no es el único, he tenido otros hombres, papás, cuarentones, cincuentones, cuarentones como yo, cincuentones, que se van acomodando a la diversidad sexual de sus hijas, hijos, hijes, y van buscando otros modos, ¿no? Y eso es para mí maravilloso y conmovedor, porque he salido de estas 2 sesiones, hemos tenido 3 sesiones de terapia de familia, y yo he trabajado con la chica, ¿no? Pero en familia han sido 3. Y de las últimas 2, yo salí diciendo, creo en la humanidad. Otros modos son posibles. Hay otros hombres que están buscando otros modos de involucrarse con sus hijas, con sus hijos, con sus hijes. Y no pasa por problematización. Ahora es 2023, pero en el 2013, hace apenas 10 años que yo empezaba a dar terapia a familias con el tema de la diversidad sexual, prevalecía un vengo a que me lo curen. Y ahora veo otras familias y otros hombres, otros papás varones u otros hermanos varones heterosexuales y cisgéneros. No, yo no tengo pedo con que diga que es trans, o sea, y le puedo decir por su nombre, ¿no? O al norte, en Baja California, tengo una familia que quien les corrige es hermano, no hermana, porque es un chico trans, es el menor. Es el hermano menor que ahora tiene 9 años. Mamá, es hermano, no hermana. Pero hablamos de esta revolución generacional. Generacional, también. Pero hombres que son papás, digo, hay esperanza. Sí, porque hay quiere decir que provienen de otra generación. Y que están buscando el modo. Pero el modo surge a través del interés, del amor. Yo creo que sí, del interés genuino y de hacerse preguntas. Y inmediatamente después de esa sesión de familia tuve una sesión de pareja con violencia de género. Y fue una experiencia radicalmente opuesta. Salí, en mi sensación como persona y como terapeuta fue en desesperanza de la humanidad masculina. Pensamiento inamovible. Y como un papá me dice que está preocupado, ahí hay una masculinidad nueva, y luego viene en esta terapia de pareja un hombre que ejerce violencia, salgo con esperanza, salgo desesperanzado. Entonces, como hombre, como terapeuta, mantengo la esperanza y al mismo tiempo quisiera que fuera más grande mi esperanza, ¿sabes? O sea, si hay un momento de desesperanza, cuando estoy trabajando en terapia a hombres que ejercen violencia u hombres que abusan de las drogas u hombres en depresión o ansiedad, que no se cuestionan la naturalización de lo masculino. Y si empiezo a cuestionar, me dicen, esto suena como a feministas, y abandonan la terapia. Okay. Entonces, sí creo que generacionalmente mis consultantes jóvenes, 16, 14, 21 años, están viviendo una revolución del género y buscando otros modos de masculinidad. Hombres que tienen hijos a los 30 y pocos en este momento, con la revolución del internet, con la revolución de la era digital y otras formas de tener acceso a información y a testimonios de vida, hacen que papás jóvenes 35 para abajo, 40 para abajo, con sus trabas quizá, pero están buscando el modo. Y hay una generación de hombres que cuesta más trabajo, cuarentones como yo, cincuentones como mis primos, o más allá, de pronto cuesta más trabajo, aunque no es imposible. Entonces, ¿qué diría yo? Háganse preguntas. Tú lo pusiste al inicio como filósofa, que eres, lo pusiste al inicio y dije, claro, o sea, el principio de la deconstrucción es hacerse preguntas para encontrar el sentido de la vida. En terapia hacemos eso. Sí. Hagámonos preguntas. No nos demos respuestas, porque las respuestas son conclusiones acabadas, rápidas, fachas, chafas. Más bien yo diría, hagámonos preguntas. ¿Qué otras opciones tengo de vivir esto? Si me estoy sintiendo ansioso, deprimido, abuso de las drogas, tengo una enfermedad de transmisión sexual,
estoy con sexo compulsivo, me la jalo todos los días de manera compulsiva, o estoy gastando dinero en table dance, o estoy jugando, o estoy metiéndome coca, o me estoy llevando mal con mi esposa, con mi novia, pendejeo a mi esposa, no me llevo bien con mis hijos no me están cuidando cuando yo estoy enfermo y tengo ahora 60 años. O sea, si están en alguna de esas, por nombrar solo unas experiencias, háganse preguntas, ¿qué otras opciones tengo de vivir esto? Porque las que nos han dicho a lo largo del tiempo en esta cultura dan muy chafas. Y la vida no es eso. Y nos matan. Uh-huh. Y nos matan. Estas ideas hacen que no lleguemos temprano a recibir tratamiento de cáncer, o que no atendamos mi gastritis, o mis hemorroides, o mi estreñimiento, o mi impotencia, o mi alcoholismo, o el tema de control de los impulsos y la violencia. O sea, el abanico de posibilidades de estar encerrados en esas ideas hegemónicas de ser hombre nos cuesta la vida. Entonces yo diría, háganse preguntas, escuchen podcast, lean libros, si no creen en la terapia, bueno, no pasa nada, hay otros modos de transformación, ¿no? Es un proceso también. Es un proceso personal, pero sí diría yo, hagámonos preguntas. Y preguntas no para darnos respuestas, preguntas para generar reflexiones, porque solo la reflexividad va a curar al mundo, solo el pensamiento reflexivo nos va a poner en otros lugares. Muchísimas gracias, Hugo. Ay, yo quedé así iluminada en el elixir y también con muchas preguntas. Qué bueno. Muchas preguntas y espero que esto llegue a muchas personas, a muchos hombres, también a muchas mujeres, a quien sea, a todos, que llegue a todos. Pero sobre todo, sí a los hombres. Sí, yo también me gustaría mucho que socializaran este podcast, que lo compartieran, este y otros, o sea, sí. Toda tu experiencia, lo que ustedes están armando me parece fenomenal para gente de sus generaciones, y creo que eso es y por eso acepté también, ¿sabes? Porque además de el cariño que yo le tengo a tu mamá y el respeto profesional y a ti también, creo en la juventud. Creo en la soy un señor, ya viste, soy un tío, pero en efecto creo en la juventud, creo en los proyectos jóvenes, porque en algún momento alguien, a mis 20s, a mis altos 20s, pocos 30s, alguien confía en mí, y hay que confiar en la humanidad, hay que confiar en la juventud. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y sin duda más adelante te traeré para hablar de otros temas, algo que tú también quisieras expresar, y seguro vamos a tener muchísima gente que escuche esto. Te agradezco, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias.